Entonces, hoy día continuamos con la ENDES. Ayer nos quedamos viendo este foro de la DHS. Les comenté que podían buscar ayuda en ese foro. Acá abajo también tienen el link para el GitHub, donde encontraban códigos en R, en Stata, en SPSS. También está la guía que vimos ayer, ¿no? Que había explicaciones sobre diversos temas. Y también hay un canal de YouTube donde hay algunos videos, no muchos, pero son videos básicos sobre cómo hacer ciertas operaciones con las DHS, sobre todo lo más básico, ¿no? Saber el nivel de observación, cómo correr los códigos que aparecen en GitHub, eh, pero no mucho. En realidad el proyecto de estos videos era más extenso, pero se truncó, así que solamente hay pocos videos. Y el foro de las preguntas eh, frecuentes, lo que usualmente la gente duda sobre las DHS. Y acá a la izquierda van a encontrar algunas ayudas adicionales, pero la que más se usa debe ser el que aparece acá, Merging Dataset. Acá aparece en Working with Datasets, Merging Dataset. Esta paginita es de mucha utilidad por dos cosas. Primero, que te ayuda a encontrar los identificadores de las bases de datos. Y segundo, porque te ayuda a hacer el merge. Y como les conté ayer, hacer merge con la ENDES es bien complicado. Es un poco eh, tedioso. Denme un segundo. Esta tablita en particular es de mucha ayuda porque vamos a encontrar módulos que van a estar a nivel de hogares, otros que van a estar a nivel de mujeres solamente, otras que van a estar solamente a nivel de hombres, otros que solamente van a estar a nivel de niños, otros solamente a nivel de nacimientos, otro a nivel de parejas y otro a nivel de todos los miembros del hogar. Y cada uno de esos módulos tiene identificadores distintos. Al ser esta una encuesta de salud, hay ciertos temas en los cuales solamente hay que encuestar a mujeres, por ejemplo, violencia doméstica, fertilidad, uso de anticonceptivos para mujeres. Solamente esos módulos son sobre mujeres. En el caso de hombres también hay módulos específicos como uso de anticonceptivos dirigidos a hombres. Eh, para niños también hay módulos específicos, por ejemplo, la anemia y la desnutrición crónica infantil se miden en esos módulos. Los nacimientos se refiere al historial de nacimientos de las mujeres, de los niños y las mujeres. Y las preguntas ahí son con qué peso nació el bebé,
el orden de nacimiento, si hubo complicaciones, si se hizo controles prenatales. También se pregunta sobre los niños que, que no sobrevivieron y también los que siguen vivos. Sobre las parejas también hay preguntas y en general sobre todos los miembros del hogar. Entonces, los identificadores ya están construidos en en esas, en esos módulos, solo que puede ser bien confuso, porque a veces los identificadores se llaman igual, pero la composición no es la misma dependiendo de qué módulo sea. Por ejemplo, acá, el identificador se llama KCD en los módulos mujeres y también se llama KCD en el módulo de niños, en el módulo de nacimientos y en el módulo de parejas. Se llama igual, pero la composición es distinta. La definición de esa variable identificadora es distinta. Y esto nos va a ayudar un montón para identificar la estructura y la composición de los identificadores. Vamos a utilizarlo en un rato. Y además, acá abajo me ayuda a, a hacer merge entre bases de datos. Y acá me da una tablita y una explicación interesante sobre cómo hacer match entre diferentes eh, variables. Por ejemplo, si quiero hacer merge entre un módulo de mujeres con un módulo de hogares, debo utilizar estas variables. Si quiero hacer merge entre un módulo de niños con un módulo de hogares, estas variables. Si quiero hacer merge entre un módulo de niños con el módulo de mujeres, con estas variables. Entonces, esto es excelente, es una buena fuente de información para hacer merge, así que yo siempre la utilizo y es bueno tenerla siempre. Dicho eso, vayamos a microdatos para ver la documentación. Microdatos. Acá la pestaña de documentación. Busquemos encuesta demográfica de salud familiar, ENDES, cualquier año, y vayamos al único, que es la encuesta anual. Vayamos acá a ficha técnica, que es lo que siempre vamos a ver antes de iniciar con una encuesta. Y acá tenemos ficha técnica de la ENDES 2021. Creo que se va a cerrar esto. Sí, se cerra. Entonces, objetivo: proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de 5 años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento. Información que permita estimar los indicadores identificados en los programas presupuestales en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultados, que permita el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de población y salud familiar en el país. Varias cositas acá. Por ejemplo, dinámica demográfica tiene que ver como con el crecimiento de la población, sobre los grupos etarios, sobre el grupo de personas que tienen enfermedades crónicas, sobre envejecimiento, todo eso, ¿no? Acá, estado de salud de las madres, eso es importantísimo. Hay mucha información sobre mortalidad materna, sobre la cantidad de niños que sobrevive a los primeros meses. Y acá hay algo interesante que se prioriza niños menores de 5 años. Hay mucha información que solamente está disponible para niños menores a 5 años. Por ejemplo, si yo quiero estudiar anemia, desnutrición crónica, obesidad, les decía, acá dice niños menores de 5 años. Lo que sucede es que la ENDES prioriza este rango de edad de 0 años hasta 5 años, porque es la edad donde eh, los niños, bueno, el estado de salud de los niños condiciona todo su desarrollo, ¿no? Es una edad
importante en el desarrollo. Entonces, es común que si yo quiera estudiar algunos temas como anemia, desnutrición, obesidad, yo voy a tener mucha información sobre esos temas para niños menores a 5 años, pero no voy a tener información para otros rangos de edad. Ejemplo, hace un tiempo yo quería estudiar obesidad y en mi propuesta de investigación puse que quería estudiar obesidad para todos los niños desde 0 años hasta 14, 15 años. Cuando fui a la ENDES me di cuenta que era imposible, que no hay datos para todo ese rango de edad. Luego quise estudiar obesidad para adultos y resulta que en la ENDES no hay información sobre obesidad para adultos. Hay muy poca información. Entonces me di cuenta que obesidad solamente se puede estudiar para niños de 36 meses a 59 meses, nada más. Luego también quise estudiar desnutrición y anemia y me di cuenta que desnutrición y anemia solamente se puede estudiar en niños de 0 a 59 meses, ¿no? Es decir, hasta 5 años. Y eso porque este rango de edad es el que se prioriza en la ENDES. Entonces hay mucha información para niños menores a 5 años, pero para mayores no hay mucha información. También hay mucha información para mujeres que han sido madres. Información sobre mujeres que no han sido madres, no hay mucha. Y para varones hay mucha menos información. Hay mucha menos. Sí hay algo, pero no en todos los temas. Y el tamaño de muestra para varones también es bien chiquito. ¿Qué más? Nos habla sobre enfermedades no transmisibles y transmisibles. Tenemos ahí enfermedades como VIH, como enfermedades de transmisión sexual, tenemos enfermedades crónicas, tenemos, ya hemos visto anemia, desnutrición, obesidad, eh, ¿y qué más? Tenemos hipertensión, diabetes. Lo curioso de la hipertensión es que se le hace un chequeo en ese momento. Cuando va el encuestador le toma la presión y le hace unas cuantas preguntas adicionales y unos test también adicionales y con eso se determina si la persona tiene hipertensión. Y bueno, a diferencia de otras encuestas, la ENDES no solamente, con la ENDES no solamente va un encuestador a la casa, sino va un equipo de encuestadores, un equipo encuestador. En ese equipo de encuestador está compuesto por un especialista en salud, no necesariamente un médico, sino un enfermero o algún técnico de salud que sepa medir eh, la presión, que sepa sacar sangre, que sepa hacer test básicos de salud. Y eso para determinar el estado de salud de las personas, sobre todo en aquellas enfermedades o condiciones de salud donde es fácil determinar el estado con un test básico. Por ejemplo, la anemia, ya les conté que para la anemia se saca un par de gotas de sangre. Para la obesidad hay que sacar el peso, hay que pesar a la persona, hay que sacar su talla. Para la hipertensión hay que ponerle ese medidor en el brazo para saber su presión arterial. Eh, y así hay un conjunto de enfermedades que se pueden determinar en ese momento con, con algún test. Entonces, eso se hace porque determinar esas enfermedades solamente con el reporte de las personas no es eficiente, ¿no? La anemia, por ejemplo, se le dice que es una enfermedad silenciosa porque no da muchas señales externas de que el niño tenga anemia, ¿no? Un niño puede estar inclusive con un buen peso, puede tener todos los signos de salud, no enfermarse, no tener gripe, tener eh, el color de piel o el color vivo, no tener un color pálido, puede estar normal, bien activo,
Sin embargo, puede tener anemia. Igual con la desnutrición, sucede que si bien los signos son un poco más evidentes, pero igual hay casos donde la enfermedad es silenciosa. La hipertensión también, hay gente que eh, muy descuidada y nunca se hace medir la presión y resulta que sí tiene. Entonces, eh, en esos casos, solamente el autorreporte sería una mal medida, una pésima medida, porque estaría condicionado a que la persona se haya preocupado y haya ido a un centro de salud antes, ¿no? Por eso es que es mejor medir. Ok, entonces veamos. Bueno, acá está lo que les dije. Se prioriza mujeres de 12 a 49 años porque se considera que esa edad es la edad fértil y hay muchos módulos donde la condición para contestar ese módulo es que la mujer esté en edad fértil, ¿no? Por ejemplo, uso de anticonceptivos solamente se hace a las mujeres en edad fértil. Preferencias por fertilidad también solamente a las mujeres en ese rango de edad. Niños y niñas menores de 5 años, por lo que les dije, esa es la edad donde el Estado gasta un montón de dinero porque se considera que es la etapa donde se determina la salud del niño de largo plazo, su desarrollo cognitivo. Entonces se invierte un montón de plata en esa edad. Personas de 15 años a más, esto se hace básicamente para indicadores generales como talla, peso, pero en realidad estos módulos son bien pequeños, no tienen muchas observaciones, y todos los niños y niñas menores a 12 años. ¿Qué más? A ver, veamos un par de cosas más acá. Esta encuesta en tamaño es más chiquita que la ENAU, porque es más chiquita por el hecho de que, como se necesita más personal, porque no solamente va el encuestador, sino va un equipo de especialistas a cada hogar, se necesita más presupuesto, así que es más chiquita, ¿no? No tiene tantos hogares como lo tiene la ENAU. El nivel de inferencia dice, si quiero sacar datos mensuales, solamente puedo hacerlo a nivel nacional. Si quiero sacar datos semestrales, puedo sacar datos nacionales, urbano, rural, costa, sierra y selva. Si quiero datos anuales, puedo sacar nacional, urbano, rural, costa, sierra y selva, y los 24 departamentos de Perú y provincia constitucional del Callao. Ese es el nivel de inferencia. Es bueno, en realidad, no tiene inferencia mensual ni trimestral, pero aún así es muy buena la encuesta. Acá seguro alguno ha leído que dice nacional para algunos indicadores, para estimaciones con coeficientes de variación menores al 15%. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es una medida de dispersión que, si no mal recuerdo, es la media entre la desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo sacar datos mensuales para algunas variables, para algunos indicadores, pero antes de utilizarlos tengo que confirmar que cumple esa condición. Esta condición significa, en términos sencillos, de que la varianza de esa variable o ese indicador sea pequeña. Si la varianza es grande, entonces no voy a poder confiar mucho en ese indicador. ¿Ya? La condición acá es que la varianza no sea muy grande. Si se cumple esa condición, entonces puedo utilizar datos mensuales a nivel nacional. Si no, entonces esa variable que he calculado no es confiable. Eso solamente en los datos mensuales, ¿sí? Esa es la condición. No todas las variables, no todos los indicadores de la ENDES pueden utilizarse a nivel mensual. Si no, tienes que cumplir esa condición. Pero en el caso de semestral y en el caso de anual, no hay problema. No hay que verificar que se cumpla esa condición. Por defecto, sí, sí se puede utilizar. Listo, ¿qué más? Bien, preguntas, chicos.
Abajo hay un buen diccionario de indicadores. Son indicadores que se pueden construir a partir de, de la información de la ENDES, ¿no? Por ejemplo, se puede construir razón de niños por mujer, en promedio cuántos niños tiene cada mujer. Acá, proporción de población urbana, tasa específica de fecundidad, unos ejemplos se pone ahí, así que pueden chequear esto. Pero ahora sí vayamos a la encuesta en sí. Acá tienen el cuestionario, son 3 cuestionarios. El hogar, que lo contesta el jefe de hogar, el cuestionario individual, que lo contestan cada miembro del hogar, y el cuestionario de salud. El cuestionario de salud sí es específico. Hay un cuestionario de salud solamente para mujeres en edad fértil, solamente hay un cuestionario para niños menores a 5 años, hay otro cuestionario solo para niños mayores a 12 años, un cuestionario de salud solo para varones, entonces hay que tener en cuenta eso. Y acá está el manual del antoprometristrista. Este es el especialista en salud eh, que hace las mediciones y los tests durante la entrevista, ¿no? Ahí tiene un manual de cómo se hacen los tests, cómo se mide la talla, el peso y todo eso. Ahora vayamos a consulta por encuestas. Vayamos a buscar ENDES. Y acá. Acá tenemos varios módulos. Acá dice, módulo de hogar, módulo de vivienda, módulo de historial de nacimientos, embarazo, parto, puerperio y lactancia, inmunización y salud, nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer, conocimiento de SIDA y uso de condón, mortalidad materna y violencia familiar, peso, talla y anemia, disciplina infantil, encuesta de salud, programas sociales. Y acá me salté uno que es datos básicos del MEF. Estos datos básicos del MEF es como la sumaria de la ENAU. ¿Por qué? Porque el MEF tiene una lista de variables priorizadas, que son las variables en las cuales se fija el MEF para determinar si un programa social está funcionando o no está funcionando. Entonces, el objetivo del MEF, por ejemplo, es reducir la anemia. Creo que ahorita quiere reducir, su objetivo es 15%, creo. Tiene un plazo en su plan en su plan de lucha contra la anemia, tiene un objetivo. Entonces necesita rastrear el indicador de anemia. Igual tiene un plan de igualdad de género y en ese plan tiene un objetivo de que la violencia se tiene que reducir. Para cumplir esos objetivos, tiene que fijarse en algunas variables, ¿no? Y así tiene varios objetivos y las variables para seguir esos objetivos están en este dato básico. Entonces, información de todos los demás módulos se seleccionan y se ponen acá en datos básicos del método. Y como se dan cuenta, se puede descargar en SPSS y también se puede descargar en DBF. Ustedes lo descargan en cualquiera, no hay problema. Y luego lo importamos a, lo importamos a esta. En el caso de hoy, les he puesto estos. Les he puesto estos y no vamos a descargar de frente, porque como se dan cuenta, la nomenclatura de los módulos es bien confusa. Hay algunas que se llaman REC 0111, REC 0, REC 1, REC 4, REC 516171. Es un poco confuso, así que he priorizado descargar estos y no tener que buscarlos uno por uno en en, en la página de microdatos. De frente lo he descargado, está en formato ETA ya, así que no hay problema. Así que vayamos a eso, vayamos al DoFile. Si lo van a descargar de frente,
de acá, en SPSS o en DBF, ya conocen que la forma de transformarlo puede ser con import SAP, simplemente con import, ¿no? No nos vamos a detener en eso porque ya hemos aprendido cómo trabajar esa importación para transformar a formato estático. Listo. Entonces, abrimos el primer módulo, que es el Reg 0, que es el módulo de características del hogar. Entonces, abrimos la, la base de datos y busquemos a nivel de qué está. Veo por ahí uno que dice identificador del cuestionario de hogar, que dice HHID. Si yo voy a la página de ayuda de la DHS, acá, justo esta página donde, donde nosotros vimos, y acá busco hogares, acá me sale esa variable, HHID. Y me dice que la variable HHID, que es de los módulos de hogares, está compuesto por la variable cluster y está compuesto por la variable número del hogar. Veamos si eso es cierto. Veamos acá. Acá tiene, vamos a ver, este HHID debe estar compuesto del clúster. Y busquemos acá. Clúster debe ser el conglomerado. Conglomerado 1. Acá dice conglomerado, ¿no? HV001 es el clúster o conglomerado. Acá está 00001. Todo eso es el clúster. Luego, el HV002 es el código de vivienda. Y acá sería este, ¿no? 3. 0001, 003. Y además de 003, acá está el 01. ¿Qué es el 01? El HV002A. Entonces, como se dan cuenta, esta tablita no coincide exactamente con esto. ¿Por qué? Porque yo les conté bueno, ayer, que si bien es cierto, las DHS son muy parecidas entre sí, entre, entre sí, en el mundo, am, son parecidas. Y en ese caso, no coincide porque el Perú tiene una característica distinta al resto de países. Resulta que en el Perú es muy común que varios hogares vivan en una vivienda, lo cual no sucede mucho en otros países. Pues como en el Perú, varios hogares pueden vivir en una vivienda, acá en este HH number se divide en dos variables. Una variable que es el código de vivienda y una variable que es el código del hogar. Por eso acá lo divide el HV002 en vivienda y HV002A en hogar. Pues toda la información que está en la DHS es una información referencial, pero que se acopla a la realidad de cada país. En el caso del Perú, esto es un ejemplo, ¿no? Y por eso que acá el HHID, que es el código de identificador del hogar, es 0001, que es el conglomerado o clúster, 003, que es el código de vivienda, y 01, que es el código de hogar. ¿Ya? Y de esa forma vamos a estar siempre utilizando esta tablita para identificar las variables identificadores, ¿no? El ID variable. A ver, denme un segundo, chicos.
Y chicos, ya volví. Entonces, vamos a utilizar esa tabla de esa forma cada vez que abramos un nuevo módulo, ¿sí? Entonces, este módulo está a nivel de hogares y como hemos identificado, el identificador que es HHID está compuesto por esas tres variables. Cluster, que es el... Sí, chicos, ya volví. Pues les contaba de que esa tablita de las DHS la vamos a utilizar frecuentemente para chequear los identificadores de los módulos. En este caso hemos visto que el identificador era HHID, que estaba compuesto por estos tres variables, ¿no? Clúster o conglomerado, número de hogar y número de vivienda, que era este. Entonces, chequemos un poco. Vamos a tener acá, este es el identificador HHID, y podemos separar quizás los identificadores. Por ejemplo, vamos a, vamos a generar un nuevo identificador. ¿Por qué hacemos esto? Sucede que este identificador es medio problemático. ¿Por qué? Vamos a regresar a las tablas acá. Ese identificador es un poco problemático porque con ese identificador no se puede hacer merge con los demás módulos, porque los demás módulos tienen otros nombres. Entonces es mejor desagregar este código en tres partes para luego sea más fácil hacer el merge. ¿Podría utilizar estos tres? Sí, pero el problema es que estos tres, como se dan cuenta, pueden tener un dígito y pueden tener tres, cuatro dígitos. Pues es mejor que estas variables, que estén con un solo dígito, convertirlas a formato texto y tengan la misma cantidad de dígitos. Por ejemplo, a este uno le podría aumentar tres ceros adelante, convertirlo en texto para que sea cuatro dígitos y uno, ¿no? A estos que tienen dos dígitos, les podría aumentar dos ceros adelante en formato texto para que también tengan cuatro dígitos. Estos que son tres dígitos, aumentarle un cero adelante para que tengan cuatro dígitos. Y estos que son cuatro dígitos, dejarlos así. Y lo mismo para HV002. Algunos tienen dos dígitos, otros tres, otros uno. Entonces, para estandarizar, es mejor aumentarle ceros, es lo que estoy haciendo acá, adelante. De ese modo, eh, todo está estandarizado y se puede hacer merge mejor con los demás módulos. Es un poco desordenado esto. Por ejemplo, chequen esto. ¿Cuántos dígitos tiene el HHID? Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 dígitos el HHID. Pero acá, en las propiedades de la variable, me dice que tiene 15 dígitos. Lo que está sucediendo es que Stata está considerando varios espacios vacíos adelante como si fueran valores del código. Entonces, este código en realidad es vacío, 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 1808044401. ¿No? Y eso está mal, porque si yo trato de hacer merge con otro módulo, donde no tenga 15 elementos, sino solo 10 elementos, pongamos, no va a poder hacer merge. Entonces, estos identificadores en Ende son bien problemáticos. Por eso es que acá lo que estoy haciendo es tratar de estandarizar todo para que todos tengan la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, bueno, acá lo que estoy haciendo es convertir todo a texto y acá decirle, si la variable HV001 tiene un solo elemento, esto es el largo de la variable. Esto es para decirle el largo de la variable, string length, ¿no? El ancho o el largo de la variable. Si tiene solo un elemento, aumentale tres ceros adelante, de modo de que tenga cuatro elementos. Igual acá, si el elemento HV001 tiene dos dígitos, dos elementos, aumentale dos ceros adelante.
Y lo mismo para las demás variables. De ese modo, acá todos tienen 4 dígitos, acá todos tienen 3 dígitos y acá todos tienen 2 dígitos. Y cuando junte los elementos, voy a tener una nueva variable HHID, acá al fondo, HHIDX, que este sí tiene 9 elementos. Acá fíjese propiedades. Es un texto con 9 elementos. Es el mismo de este HHID, solamente que este HHID tenía 15 elementos, ¿no? Y eso es problemático. Lo único que he hecho en toda esta parte es volver a crear el HHID, pero que esté más ordenado, el formato esté más limpio. Así que no se preocupen por eso. Simplemente todo esto lo he hecho para crear el identificador de vuelta de forma más limpia. Y de ese modo sea fácil luego hacer merge con los demás módulos. Listo. ¿Qué más? Eh, Acá abajo ustedes van a encontrar el factor de expansión o el factor de ponderación. Este factor de expansión o de ponderación funciona similar que el factor de expansión de la ENAO, pero tiene algunas diferencias. Vamos a ir a la ficha técnica y acá vamos a buscar factor. Acá vamos a buscar factor. Factor de ponderación. Los factores de ponderación devuelven a las unidades de muestreo seleccionando las probabilidades desiguales de selección, permitiendo recompensar la estructura de la población, ¿no? Es lo que hemos aprendido. Permite que la muestra dé información sobre la población. Busquemos más abajo y acá me dice. Hay un factor de hogar, que es el factor que estamos viendo porque está en el módulo del hogar. En los módulos de mujer, el factor va a ser este, V005. En los módulos de personas de 15 a más, el factor se va a llamar peso 15 guión a más. Y así, dependiendo del módulo, tiene diferente nombre, el factor. En este caso, el factor que está en nuestro módulo de hogar es este, HV005. Y acá me dice que para utilizar ese factor lo tengo que dividir entre 1.000.000. Acá, 3, 1.000.000. Entonces, esa variable, que es HV005, tengo que dividirlo entre 1.000.000 y recién así lo puedo utilizar. No lo puedo utilizar tal como está. Tengo que dividirlo entre 1.000.000. Entonces vayamos acá y busquemos acá. Acá está. Este es el factor de expansión. Como se dan cuenta, el factor de expansión es un número bien grande. En el caso de la ENDES, los factores de expansión iban de 100, 200, 300, 600, 700, ¿no? Más grandes que eso era raro. Ahora los factores son bien grandes, son 324.000. Acá hay uno de 2.080.460. Son bien grandes, ¿no? Entonces hay que dividirlos entre 1.000.000. Si yo lo divido entre 1.000.000, acá vamos a poner entre 1.000.000, me salen 0.32, 2.08, 0.32. ¿Por qué la ENDES me da el factor y yo lo tengo que dividir? Por lo siguiente. Si el INEI hubiera guardado este factor en decimales, así tal como está acá, habría un problema. El problema sería que como son valores chiquitos, es posible de que al momento de transformar de formato de SPSS a Stata o de formato texto a Stata o luego transformarlo a otro formato, estos valores se redondeen, ¿no? Como son valores decimales, es muy probable que al momento de comprimir, de tratar de ahorrar espacio o de transformar de formato, estos valores se redondeen.
Y quizás este valor que es 0,39 se redondea a 0,3, a 0,4. Este que es 3,11 se redondea a 3, no sé. Y el hecho de redondear hace que se pierda información, ¿no? Ya no va a ser exacto eh, la expansión de la información de la encuesta. Por eso es que la ENDES nos da el valor multiplicado por 1.000.000, de modo que como está multiplicado por 1.000.000, el valor va a ser grande y no se va a redondear. Y después nosotros tenemos que dividirlo entre 1.000.000 para regresarlo a su forma original. Este factor que nos da la ENDES tiene otra definición, no es la misma definición que teníamos en la ENAO, pero su uso es el mismo. Tenemos que poner paréntesis, W igual y el nombre de la variable. Se usa igual, solamente que la forma de calcular estos valores es distinta, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el await, el ewait, el pwait, el fwait? Este es el ewait, inverse eh, probability weight. ¿Qué quiere decir inverse probability weight? Que es la inversa de la probabilidad de ser encuestado, y con esa inversa se calcula este peso. ¿Qué más? Y luego lo vamos a utilizar. Ya vamos a dejarlo por ahí un rato, pero esto de que hay que dividirlo entre 1.000.000, sí recuérdenlo, porque si no lo utilizan, si no lo dividen entre 1.000.000, utilizarlo va a ser problemático. Ok, tenemos eso. Y bueno, ¿qué más? Acá. Al igual que en la ENAU, hay una pregunta donde nos dice si la encuesta ha sido completada, si la encuesta ha sido rechazada, ha sido incompleta, si la vivienda estaba desocupada o no se encontró la vivienda. Lo normal es trabajar solamente con los hogares donde se completó la encuesta. Por eso que acá digo que me voy a quedar solamente con esos hogares. Estoy borrando 3.364 hogares de los 34, de los más de 37.000 hogares. En realidad no es mucho. Y de todos modos, esas viviendas que son borradas eran viviendas donde no había información relevante, porque las encuestas estaban vacías, básicamente. Hasta ahí preguntas, chicos. Ahora vayamos al módulo Rech 1. Yo no sé qué es el módulo Rech 1, así que puedo irme acá a web, INEI, variables, INEI, ENDES, para chequear qué es ese módulo. Acá al costado buscamos, ¿cuál era? Rech 1, ¿no? Rech 1, busquemos acá. Me dice, Rech 1 es, ¿qué contiene? Las variables incluidas en la base de datos contienen información de cada una de las personas incluidas en la lista de miembros del hogar. Esta información ha sido obtenida mediante un conjunto de preguntas que se encuentra en la sección llamada listado del hogar, del cuestionario del hogar. Estas preguntas buscan información de temas como la relación de parentesco con el jefe de hogar, lugar de residencia, sexo, edad, estado civil, si tiene partida de nacimiento, educación y supervivencia y residencia de los padres biológicos. Toda esa información está en Rechu, es un módulo a nivel de personas, donde están las características generales, características socioeconómicas, básicamente. Entonces, abrimos, veamos el identificador, regresemos acá al módulo, perdón, a la página de la
THS, y busquemos acá file a nivel de miembros del hogar. El array 1, como hemos visto, está a nivel de miembros del hogar. Y acá me dice, los módulos a nivel de miembros del hogar tienen como identificador al HHID, y el HHID está compuesto del clúster HV001, del número de hogar, que es el HV002, que hemos visto que en el caso de Perú se parte del número de vivienda y luego número de hogar, y el HVIDX, que es el número de la persona. Veamos si se cumple eso en este módulo. Acá está el HHID, donde 0001 es el clúster, 003 es el número de vivienda, y 01 era el número eh, del hogar. Y bueno, acá en realidad el HVIDX va puesto al costado, ¿no? Este es el número de persona. Entonces, acá hay otra diferencia con, con lo que propone las DHS, pero en general se entiende, ¿no? Se entiende que este es el número de la vivienda, o del hogar, perdón, donde está el clúster, la vivienda y el hogar, y acá está el identificador de la persona. Como se dan cuenta, hay diferencias sutiles, pero se entienden. Esto sirve como una guía general. Y como siempre, el uno, usualmente, o no usualmente siempre, es el jefe de hogar. El 2, usualmente es el esposo o esposa, la pareja. Si no hay pareja, el 2 es el hijo o la hija. Y hay el 3 ya son los hijos, el 4 ya son eh, otros miembros del hogar. Entonces, este módulo está a nivel de miembros. Acá está el sexo, la edad, la educación, el estado civil, la nacionalidad. No hay mucha información, pero es interesante. Pues acá generamos identificador a la persona, donde va a estar el HHID y el número de orden de la persona. Listo. Algunas preguntas interesantes que hay en este módulo. Ya sabemos, ¿no? Sexo, número de años de educación, cuál es el estado civil, actualmente está casado o no está casado. Esto es importante porque solamente los que están casados o son convivientes van a contestar otros módulos. Por ejemplo, el módulo de violencia solamente van a ser contestados. El módulo de violencia solo va a estar contestado por mujeres que están casadas actualmente o son convivientes. Las demás no van a contestar ese módulo. Eh, los módulos que tienen que ver con preferencias de fecundidad van a ser solamente contestadas por estos, los que están actualmente casados o que anteriormente han estado casados o convivientes. Listo. Acá. Veamos, la variable HV108. ¿Qué es? Es número de años de estudio. Y acá tenemos un problema que es no sabe. Hay en muchas preguntas, la respuesta que dan es no sabe. Eh, y es normal. En todas las preguntas va a haber siempre no sabe. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, si bien es cierto acaba de 0 a 18, la variable no sabe está digitada con un número grande. Voy a poner tab HV108, null. Null es no label, ¿no? Acá me dice que no sabe está digitado como el valor 98. Entonces, ¿se imaginan que yo ponga en una regresión número de años de años de estudio y ponga estos datos?
Estos valores 98 me van a jalar la regresión y va a estar recontra sesgado. Entonces, siempre hay que fijarse si los valores no saben o no responden, están digitados como valores perdidos o están digitados con un valor grande. Muchas encuestas a los valores no saben o no responden, se le pone valores grandes, 98, 99, como este ejemplo, ¿no? En esos casos hay que reemplazar con valor perdido esos datos, porque si no, porque si no reemplazamos, vamos a tener problemas luego eh, con sesgos enormes, ¿no? Y eso es típico. Eh, Siempre todos los semestres hay algún chico de tesis que está con dolor de cabeza porque le salen cuestiones contraintuitivas. Hace regresiones, su modelito todo chévere, y le salen cosas contraintuitivas, ¿no? Le salen sus coeficientes que deberían salir positivos, le salen negativos, o deberían salir negativos según la teoría y le salen positivos, y están como que ahí con dolor de cabeza, y en ocasiones es por esto, ¿no? Porque no han limpiado bien su base de datos, ¿no? Parte de la limpieza de la base de datos es darse cuenta que los valores que tienen sus variables tengan sentido. Y en este caso, no tiene sentido que alguien tenga 98 años de educación, ¿no? Es imposible. Se pone 98 para que sea un valor atípico, porque es que no sabe, no contesta, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Por ejemplo, acá, ¿no? Este HV108 es la variable donde estaba este valor, es la variable donde estaba este 98. En este HV108X ya le había quitado ese 98. Y como se dan cuenta, hay hay una diferencia grande si dejo ese valor 98, ¿no? Dejando el valor 98, en promedio los años de educación son 7,06, quitando ese valor que no debería estar, el 98, en promedio los años de educación son 6,79. Entonces, en realidad, dejar esos valores es, es un error garrafal, ¿ya? Consideren eso. Ok. Luego, ¿cómo hacer merge con el módulo Reg 0? O sea, Reg 1, quiero hacer merge con el Reg 0. En este caso, debería considerar el código de hogar, ¿no? Porque el hogar es lo que comparten ambos módulos. El Reg 1 está a nivel de hogar, Reg 0 está a nivel de hogar, y el Reg 1 está a nivel de personas, y cada persona tiene su código de hogar, ¿no? Entonces, muchas personas del módulo Reg 1 pertenecen a cada hogar del módulo Reg 0, donde se identifica el hogar con la variable HHID. Y en este caso, se hace merge en los 140.276 observaciones. Y acá me sale que no ha hecho merge 3.364 observaciones, donde 3.364 eh, no están en el using, ¿no? No están en el módulo, perdón, acá sería not matched from, a a veces me confunde esto. A veces me confunde. Acá está. Esto que ha sido
Eh, Solamente existían en la base using. Todos estos solamente existían en la using. Solamente existían en la de módulo de hogares. Entonces, estos 3.364 solo existían en el módulo de hogares, no existían en el módulo de personas. Puede ser, ¿no? Puede ser que hayan personas, pero hayan hogares donde solamente se contestó el módulo general y no se contestó los módulos específicos. No hay problema. Ok. Nos vamos a quedar con unas cuantas variables. Ah, y acá está esto que me olvidé explicarles las clases anteriores. ¿Qué es un temp file? Un temp file es un archivo temporal. En ocasiones es necesario generar archivos temporales, es decir, que solamente funcionan mientras corro mi código. Como un local, ¿no? Un local es un conjunto de información que se mantiene activo mientras corro un código. Lo mismo se puede hacer con archivos. Yo puedo guardar un archivo que solamente esté activo en la memoria mientras corro el código. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, si tengo que partir mi base de datos en muchos pedacitos y guardarlos por un rato en mi memoria y luego juntarlos de vuelta, pues ya no necesito los archivos fragmentados, ¿no? Los tengo que borrar. Entonces, eso es lo que hace el archivo temporal. Guarda por un ratito para utilizarlos y luego los elimina de frente. Para guardar esos archivos se empieza poniendo temfile, se pone el archivo, nombre, el nombre del archivo, y luego se le pone guardar con, con ese nombre, y como se dan cuenta, se guarda con estas comillas simples que también se utilizaban para utilizar los locals, ¿no? Estos simbolitos eran los mismos que se utilizan para locals. Entonces, un temfile es un equivalente local, pero para guardar archivos, para guardar bases de datos. En este caso no lo voy a utilizar, voy a ponerlo así, sino voy a guardar simplemente con ese nombre, mrechbook. Pero en caso ustedes quieran utilizar un, te- un archivo temporal, acá está. No es necesario acá porque nuestro código no es tan complejo. El temfile se utiliza cuando ya tengo códigos bien complejos, ¿no? Cuando estoy generando mucha información y toda esa información guardada en mi memoria sería muy pesada o haría lento mi programación. Pero acá no estamos trabajando con cosas sencillas todavía. ¿Está hay preguntas, chicos? Listo. Vayamos al módulo Reg 4. Si no sé qué es el módulo Reg 4, vamos al web INEI y buscamos acá Reg 4. Y acá me dice, ¿qué contiene? Las variables incluidas en la base de datos contienen información sobre la cobertura de los seguros de salud, condición de actividad de personas de 6 años a más en el hogar y sobre educación. Entonces, solamente contestan personas de 6 años a más y básicamente es cobertura de salud, de seguros de salud y algunas variables de educación. ¿No? Básicamente, qué tipo de seguro tienes, ¿no? De salud, eh, seguro de las Fuerzas Armadas o policiales, SIS, eh, EPS, seguro privado de salud o algún otro tipo de seguro. Seguro privado, a veces hay seguros internacionales.
Todo eso se pregunta acá. Y también el nivel educativo. Entonces, abrimos ese módulo. Recuerden que hoy en día el SIS es universal, ¿no? Todas las personas que no tienen otro seguro privado o otro seguro de las fuerzas policiales o armadas, por defecto tienen seguro de integral de salud desde el 2021, creo. Eso no quita que igual uno tiene que registrarse, ¿no? Tiene que llenar sus datos cuando va a un hospital y le preguntan, ¿usted tiene seguro? Contestas, no tengo seguro. Tú estás en llenar un formulario e inmediatamente tienes seguro SIS, ¿no? Casa a nivel educativo, que se separa en categorías. Último año aprobado de la pareja, último grado aprobado, y por acá debe estar el tipo de seguro. ¿Está? Oh, perdón, me equivoqué de móvil. Este es el móvil. Seguro de salud, militar, integral, privado, compañía de seguros, lo básico. Este módulo está a nivel de personas, así que por eso está el HHID y está el HVIDX, ¿no? Es el orden de la persona. Este módulo es más pequeño que el anterior, porque este módulo solamente contestan las personas menores a, pero mayores a 6 años, ¿no? Entonces, si quisiera hacer merge de este módulo con el módulo Reg 1, debería hacer un merge 1-1, ¿no? Porque ambos están a nivel de personas. Entonces, sería merge cada persona con cada persona, donde las personas se identifican según este código, donde está el código del hogar y el orden de la persona dentro de cada hogar. Pues con eso ya tengo unidas las bases de datos. En ese caso, hacen merge todos tienen la información. Luego vayamos al módulo del MEP, que es el Reg 91. Pues vayamos de vuelta acá, busquemos qué es el módulo 91. Y acá ves, las variables incluidas en la base de datos contienen información básica sobre el lugar de socialización temprana, características demográficas, educativas y acceso a los medios de comunicación de la entrevistada. Información que es de utilidad para entender el contexto de la reproducción y de la salud y para el cálculo de indicadores de la situación de la mujer que sirvan como punto de referencia para la interpretación de resultados de la ENTES. Entonces, acá tenemos un montón de variables. Vamos a ver estas. Nivel educativo del esposo, de la pareja. También hay información sobre conocimientos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos conocimiento del Seguro Integral de Salud, ¿no? ¿Cómo se enteró que existe el Sistema Integral de Salud? Por televisión, por radio, por periódicos, por familias, por clubes. Tiene documento de identidad, ¿qué tipo de documento? DNI, partida de nacimiento, libreta electoral, tarjeta de votación, eh, problemas para acceder a métodos anticonceptivos, opinión de atención recibida en los hospitales, llevaría inmediatamente al niño al centro de salud en caso se enferme o no. Ha escuchado hablar sobre las pruebas de embarazo, las pruebas de VIH, se lava las manos antes de servir la comida, se lava las manos antes de preparar la comida, se lava las manos en todo momento. Ayer el niño durante el día o la noche bebió leche materna refrigerada, bebió solo agua. Cuando se lava las manos se lava con jabón, con detergente, se seca con toalla. Recibió papilla de los programas sociales, cuántos paquetes. Su esposo está en casa o no. En los últimos 12 meses
ha comentado sobre planificación familiar con la madre, con el esposo, con la hija, con el hijo, con el novio, con otros familiares, nivel educativo. ¿Cree usted que que la gente puede contraer SIDA a través de los abrazos o caricias, a través de compartir baño, ducha o piscina? ¿Conoce el lugar para hacerse la prueba de VIH? ¿Cuándo fue la última vez que recibió asesoramiento antes de un examen de salud? ¿Le brindaron asesoría? Como se dan cuenta, síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Como se dan cuenta, hay un montón de variables de diferentes temas, ¿no? Sobre VIH, transmisión sexual, limpieza en el hogar, lavado de manos, educación, eh, conocimiento sobre atención de salud. Es bien variado la cantidad de preguntas porque son las preguntas que sirven para crear indicadores sobre resultados de los programas sociales, ¿no? Por ejemplo, em, eso de cómo se enteró del CIS es una excelente pregunta porque mucha gente no se atiende porque piensa que le va a salir muy caro la atención en salud, cuando en realidad todos tenemos seguro de salud por defecto, ¿no? El seguro de salud es universal. Y el Estado invierte un montón de plata, sobre todo en radios locales, medios de comunicación locales, para que la gente se entere de que tiene seguro de salud. Entonces es importante medir cuán eficiente es ese gasto, ¿no? Ahora no tanto, pero fácil ustedes, bueno, ustedes ya no deben recordar, pero en los 90 y inicios de los 2000, sobre todo hasta el 2005, 2006, eh, y en los 90, eh, era muy raro que los hogares del Perú utilicen jabón y utilicen pasta dental, ¿no? Probablemente en las ciudades el porcentaje de familias que utilizaban jabón y utilizaban shampoo y todo eso era alto, pero en las zonas rurales era muy raro utilizar esas cosas. Y en el Perú se hizo una campaña enorme, financiada no solo por el Estado, sino también por empresas privadas y organismos internacionales, donde iban a los colegios, enseñaban el uso de la pasta dental, enseñaban los beneficios de lavarse con jabón, ¿no? Entonces, esas campañas fueron muy buenas porque eventualmente lograron que las infecciones estomacales, los problemas de higiene se resolvieran y ciertas enfermedades empezaron a decrecer su, su porcentaje, ¿no? Entonces, eso es muy necesario. Hasta hoy en día hay muchas regiones, pero muchas localidades rurales donde todavía no es común el uso de ciertos utensilios de higiene. Y esa cosa simple de lavarse las manos con jabón o de lavarse la boca con cepillo y pasta dental, nos puede parecer muy obvio, muy sencillo, pero en realidad tiene muchos beneficios en la salud. Y en los 90, como les contaba, eh, el gasto en enseñar a la gente eso fue enorme. Yo recuerdo que a los colegios iban estas empresas de Colinos, Colgate, todos ellos, que también hacían campañas grandes, ¿no? Que también les beneficiaba que la gente se, se fidelizara con esas marcas. Y por eso es que también Colinos se hizo una marca, o sea, hoy en día Colinos es sinónimo de pasta dental, ¿no? Básicamente por esas campañas bien fuertes, agresivas, donde ya uno asocia el nombre al producto de frente. Y bueno, esos son los indicadores, ¿no? También hay una pregunta sobre papilla. La papilla es muy importante a los recién nacidos. Yo sé que el común de ustedes, seguro, si tiene eh, hermanos pequeños o primos pequeños, la mayoría le da suplementos alimenticios que compran en las farmacias, ¿no? Esos botes de alimentos, de polvitos que les dan a los niños, pero esos son muy caros
y para los hogares pobres es imposible comprar eso. Una de las soluciones para ellos son las papillas de los programas sociales, que son bolsas también con polvo, eh, quizás no tan eficientes como las que venden en las farmacias, pero cumplen un rol importante del desarrollo de los niños. Y además es bien rica, porque si alguno de ustedes alguna vez tiene la posibilidad de recibir estos del Estado, eh, alguna vez en mi familia probamos y es muy rico y tiene muchos nutrientes, ¿no? Así que eh, en eso se gasta un montón de plata el Estado. El problema con eso es que hay mucha, pero mucha, además de corrupción, hay mucha filtración de personas que no deberían recibir y que finalmente reciben estos programas sociales de las papillas. ¿Por qué? Porque las papillas las dan a nivel municipal y uno se inscribe para recibir la papilla. Pero cuando te inscribes no te piden mucha, mucha información para saber si lo necesitas o no lo necesitas. Simplemente te inscribes y ya está. Nadie te pregunta, ¿eres pobre, no eres pobre? A ver, hay que ver tu condición social, ¿tienes empleo, no tienes empleo? No, solo te inscribes y te dan. Entonces, eso hace que mucha gente que no necesite recibe finalmente. Y por otro lado, también sucede de que hay gente que les da papillas, pero estas papillas a veces para algunos paladares, para algunas personas no es rica y hay niños que lo rechazan porque el sabor puede ser muy intenso y inicialmente puede tener efectos adversos. Pues, la primera vez que das la papilla al niño, puede ser que le dé diarrea o puede ser que le salga algún efecto adverso, que es temporal, pero las madres a veces se asustan y dejan de darle al niño, o como el sabor es muy fuerte, ya no le dan al niño, o como el sabor es más atractivo para los adultos, se lo comen los adultos y no los niños. Entonces, eso genera que la papilla no llegue finalmente a la población objetivo, sino que eh, lo consuma otras personas que no lo necesitan o que no están en la edad de comer eso. Y es un problema, ¿no? Por eso también hay que hacer seguimiento sobre eso. Igual con los micronutrientes que da el Ministerio de Salud, que son chispitas que tienen un compuesto de hierro, tienen vitaminas, tienen un montón de minerales. Esas chispitas se recomienda que se le den a los niños menores a 36 meses, que se les ponga encima del alimento. Tú le preparas, no sé, cualquier comida y encima le pones al alimento y lo mezclas y eso se le da a los niños, ¿no? El problema con eso es que la presentación de los micronutrientes puede ser un poco invasivo al momento, al contexto de las personas. Los niños sienten el sabor un poco ferroso porque ahí tienen un montón de hierro, entonces no lo consumen, no les gusta. El color puede ser un poco raro en la comida, así que los niños lo rechazan. Como el hierro es un componente muy fuerte en el cuerpo, lo primero que va a suceder cuando consumes hierro es que tu sistema digestivo se va a ver invadido y puede ser que te dé una diarrea inmediata o que te dé un dolor de cabeza fuerte, porque el hierro es bien fuerte. Pero también son efectos secundarios temporales. A la segunda, tercera vez que consumas, vas a estar normal. Entonces, las madres a veces no se les dice que va a haber estos efectos secundarios y se asustan y dejan de dar el alimento a los niños. eh, y se ha comprobado muchas veces que las madres, en lugar de dárselo a los niños, se los dan a los animales, a los cerdos, a las vacas, a las ovejas. Y resulta que se pierde, ¿no? Esa inversión enorme que se hace en micronutrientes termina alimentando animales y no termina alimentando a la población objetivo, que son los niños menores de 36 meses. Entonces, todo eso está acá. Seguro acá hay preguntas sobre recibe o no recibe estos micronutrientes, consume o no consume, todo eso.
Este módulo al menos es un buen módulo para hacer seguimiento a ese tipo de programas sociales, donde el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mucho interés en, en ver si hay impactos. Vayamos al módulo REC 0111. Dice, este módulo contiene las variables incluidas en la base de datos, contiene información relacionada a residencia de la mujer antes de los 12 años de edad, residencia actual con relación a la que si la migración fue de campo, pueblo a ciudad. Por otro lado, se recolecta información de datos como fecha de nacimiento, edad, grado de instrucción. Para las mujeres de 12 a 24 años se preguntará si actualmente estudia y si no estudia, la razón por la cual dejó de estudiar. Para todas las MEP se preguntará la frecuencia con la que accede a los medios de comunicación, asimismo el idioma que habla en su niñez, el idioma que habitualmente habla en su hogar, así como la lengua materna de sus padres. Finalmente, si sobrepresenta alguna dificultad o limitación permanente. Entonces, este módulo, vamos a chequear acá, solamente es para mujeres de 15 a 49 años. Y dentro de este módulo hay preguntas específicas solamente para mujeres de 12 a 24 años. Pero veamos, en este caso ya hemos leído que es un módulo de mujeres, así que si yo voy a acá, debo buscar módulo de mujeres, ¿no? Acá me dice, en los módulos de mujeres, el identificador va a ser Case ID, donde Case ID está compuesto del clúster, el número de hogar, el número de mujer en el hogar, y va a haber un código adicional donde se va a identificar la pareja de la persona. Bueno, veamos, acá está Case ID, ¿no? Y Case ID tiene el V001, que era el código del clúster, que en este caso es el 0001. El código de hogar, que dijimos que en el caso de Perú, se descomponía en el código de la vivienda, que es 003, y el código de hogar, que es 01, y luego la línea de la persona dentro del hogar, que en este caso aparece acá un costadito, que es el 2. Entonces, esta es la persona 2 del hogar 1, de la vivienda 3, del conglomerado 1. Y además hay un V034 que nos sirve, 34, que nos sirve para identificar a la pareja de la persona. Entonces, si yo quisiera hacer merge de esta mujer con su pareja, debería utilizar y decir que su pareja es la persona 1 del mismo hogar, del hogar 1, de la vivienda 3, del conglomerado 1. Entonces, su pareja de esta mujer es el jefe de hogar de ese hogar, del hogar donde está la mujer. Acá, por ejemplo, para esta mujer de la fila 6, su pareja está identificada como el individuo 3 de ese hogar. Eso en caso yo quiera combinar información de la mujer con su pareja. Eso puede ser útil, por ejemplo, en violencia doméstica, ¿no? Si quiero saber las características de los agresores, entonces, si sé que la mujer es víctima de violencia, podría haber características de su pareja, que sería el agresor. Si quiero comparar preferencias de planificación, si quiero ver planificación familiar, probablemente también tenga que ver características de la pareja, ¿no? Probablemente si la pareja es muy joven, quieren tener más hijos. Si la pareja es muy mayor, probablemente no quieran tener más hijos.
Quizás el nivel educativo de la pareja determina sus preferencias por fecundidad. Entonces, todo eso, eh, para todo eso sería necesario hacer merge con su pareja, ¿no? Ahora regresemos y guardemos solamente un rato ahí. No hay mucho que ver en ese módulo. Ahora vayamos al módulo nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer, que es el módulo RE 51, 61, 71. Tenemos ese módulo. Ya está. Las variables incluidas en la base de datos contienen información sobre antecedentes del cónyuge, actividad laboral de la mujer, cuidado usual del niño del hogar, también información sobre preferencias de fecundidad como métodos anticonceptivos que utiliza. De no ser así, las razones por las cuales no se usa método anticonceptivo. Este módulo, si yo veo acá, eh, es solamente para mujeres de 12 a 49 años y que sus hijos sean menores a 6 años de la edad en los 24 departamentos del país. Solamente hay mujeres de 12 a 49 años que tienen hijos menores a 6 años. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque como se dan cuenta, cada módulo tiene una población objetivo distinta. Como este módulo está a nivel de mujeres, solamente mujeres, también tiene el KCD igualito al anterior, donde está el clúster, el número de vivienda, el número de hogar, el número de la mujer dentro del hogar, y por ahí también debe estar el número de su pareja, ¿no? Debe estar por ahí el número de su pareja. Veamos algunas cosas, algunas variables interesantes acá. Por ejemplo, esposa golpeada justifica si ella sale sin decir a la calle. Vamos a ver todas estas. No se ve el nombre completo, así que vayamos acá. 7, 4. Acá está. Estas preguntas que empiezan con 744, V744A hasta la E. Dice, a veces el esposo o compañero se molesta por cosas que hace su esposa. En su opinión, ¿usted está de acuerdo que él golpea a su esposa? Si la esposa sale de la casa sin decir nada a él, justifica que la pareja golpea a su esposa si sale de la casa sin decirle. Justifica justifica que la golpee si ella descuida a los niños. Justifica que la golpee si ella discute con él. Justifica que la golpee si ella se niega a tener relaciones sexuales con él. Justifica que la golpee si ella quema la comida. Entonces, esas preguntas son sobre aceptación de la violencia dentro del hogar y están en estas variables que empiezan con V744. Por ejemplo, acá, 298 mujeres justifican la violencia si sale del hogar sin permiso. 515 mujeres justifican la violencia si la mujer descuida el hogar, si descuida el cuidado de los niños. 274 mujeres justifican la violencia si discute con el esposo. 242 mujeres justifican que la golpee si se niega a tener relaciones sexuales. 257 eh, mujeres justifican que la golpee si quema la comida. Es, es bastante preocupante que exista todavía eh, justificación de la violencia, pero también hay que darnos cuenta
que para abordar este problema de justificación de la violencia, que debería ser en realidad cero, hay que conocer el problema, ¿no? Entonces, una investigación interesante sería ver los determinantes o los factores detrás de la justificación. ¿Quiénes son esas mujeres que justifican la violencia? ¿Quiénes son las parejas, los agresores de estas personas? Y ver qué características hay en común, ¿no? Quizás son mujeres menos educadas, mujeres con poca educación, mujeres con muchos hijos, mujeres en las zonas urbanas o rurales. Sus parejas quizás son personas con muchos ingresos o con bajos ingresos, hombres que están en las zonas urbanas rurales. Todo eso que pueda aflorar de una investigación podría ser relevante y de utilidad para abordar ese problema, ¿no? Porque el objetivo acá debería ser que cero personas justifiquen la violencia. Entonces acá tendremos una variable que sea violencia aceptable. La violencia aceptada se va a definir como que al menos responda una vez que sí justifica la violencia en todas estas preguntas. En general, vamos a ver que el 1,82% de mujeres justifica la violencia. Es bajo el porcentaje, pero aún así debería ser cero, ¿no? Otro conjunto de variables interesantes son las que empiezan con V743. V743, acá está. ¿Quién tiene la última palabra sobre el cuidado de su salud? La misma entrevistada, el esposo, ambos, alguien más, entrevistada con alguien más. ¿Quién tiene la última palabra sobre compras grandes del hogar? La entrevistada, el esposo, ambos, alguien más. ¿Quién tiene la última palabra sobre necesidades diarias del hogar? ¿Quién tiene la última palabra sobre visitar a la familia, amigos o parientes? ¿Quién tiene la última palabra sobre comida que se debe cocinar cada día? ¿Quién decide cómo se gasta el dinero que gana su pareja? Entonces, todas las variables serían variables que podría ser una proxy de empoderamiento de la mujer, ¿no? Lo normal debería ser en los hogares que las decisiones se tomen en conjunto, ¿no? Por ejemplo, que sea ambos, ¿no? Lo normal sería que ambos tomen la decisión. Si hay hogares donde solamente el esposo es quien toma las decisiones, ya sería una proxy de que hay algún tipo de sesgo de género en la toma de decisiones, ¿no? También si solamente está entrevistado. Pero lo normal debería ser ambos. Esas podrían ser variables que sirvan para ver el empoderamiento de la mujer. Acá vamos a ver una variable que es última palabra. Si la última palabra la toma la, la mujer. Estoy generando una variable nueva que es última palabra. Acá me dice que la última palabra la toma el esposo. Y me sale que en el 99,69% la última palabra la toma el esposo, ¿no? Y dentro de este módulo hay un montón de variables sobre empoderamiento, ¿sí? ¿Qué se define por empoderamiento? En realidad hay muchas definiciones. Usualmente se divide en empoderamiento económico, empoderamiento de derechos, empoderamiento en decisiones de salud, empoderamiento de decisiones sobre relaciones sociales. Y dependiendo de lo que conceptualicen como empoderamiento, se pueden crear diferentes indicadores, ¿no?
también es un tema de investigación que ahorita está bastante, se está extendiendo bastante, ¿no? Inclusive hay algunos financiamientos fuertes para investigaciones donde como requisito se, se pone que debe tener algún tipo de, de enfoque de igualdad de género, ¿no? Entonces, todas las variables pueden servir para incluir el enfoque de igualdad de género algunas investigaciones, ¿no? Y acá está el módulo más utilizado de la ENDES, el módulo de mortalidad materna y violencia doméstica. Este módulo que es el RECH 84DV, que es un módulo que está a nivel de mujeres, es el módulo más descargado y es un módulo sobre autorreporte de violencia. Hay muchas críticas a este módulo porque uno diría, ok, si las mujeres son víctimas de violencia, ¿por qué una mujer víctima de violencia estaría dispuesta a contarle al entrevistador si esta mujer anda en una situación de desventaja dentro de su hogar y no ha denunciado a la policía o no ha denunciado o no ha pedido ayuda a algún ministerio o algún centro de emergencia mujer? Pues uno diría que el autorreporte de violencia es totalmente inexacto y que no debería ser confiable, ¿no? En base a ello, hay dos justificaciones para decir que sí es creíble esta, esta información del módulo de violencia familiar. La primera justificación es que este módulo, esta entrevista para este módulo, sigue un protocolo bien exhaustivo y un protocolo que está estandarizado a nivel mundial sobre la seguridad que se le da a la mujer para que responda lo más sinceramente posible. ¿Qué sigue este protocolo? Este protocolo manda que a la mujer se le lleve a otro lado, se le separe de la pareja. Si están haciendo la entrevista, todos los miembros del hogar, se separa la mujer a un costado, se le lee un guión, un texto, donde se le menciona a la mujer que esta entrevista va a ser totalmente confidencial, que no se va a decir a la pareja lo que ha contestado, que no se le va a avisar a nadie sus respuestas, ni a las autoridades, ni a la policía, ni a nadie, que sus respuestas son totalmente confidenciales, que no se va a saber su identidad, y se le da un montón de seguridad a la mujer para que pueda contestar con la mayor sinceridad posible. Ese texto, esa charla que se le da a la mujer, no es un texto arbitrario, que es lo que se le ocurre al entrevistador en ese momento. En realidad es un texto que ha sido preparado por psicólogos, por especialistas, y que ya ha sido aprobado a nivel mundial y que ya está estandarizado. Así que no hay, no hay problema. Y cuando se ha hecho cruces de información con datos más duros, en realidad no hay mucho sesgo entre el autorreporte de las VHS con lo que verdaderamente se ve en la realidad. ¿Cómo se contrasta la información con otras fuentes? En el Perú no es tan fiable, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos lo que se ha hecho es lo siguiente. En Estados Unidos existe eh, el historial universal de salud. Tú puedes irte a un hospital, atenderte, y en ese hospital está tu historial de atenciones en todos los demás centros de salud del país, lo cual no sucede en el Perú. En el Perú te atiendes en una clínica y tu historial está ahí y no se comparte con ningún otro hospital, ninguna otra posta, nada. Tú puedes tener diferentes historiales médicos en todos los lugares donde te atendiste y no hay cruce de información. Eso en Estados Unidos ya está estandarizado. Todos los centros de salud, clínicas, hospitales
comparten información, así que saben exactamente lo que te ha pasado antes. Y resulta que en Estados Unidos, cuando llega una mujer con algún tipo de golpe o algún tipo de, de herida, golpe, rasguñón, lo que sea, los médicos tienen un protocolo para poner en el historial clínico que esa persona se sospecha que ha sido víctima de violencia. El doctor, claro, no puede, en base a eso, ir y denunciar y avisar a la policía, pero sí puede poner que es sospechoso de que sea víctima de violencia. La mujer puede decir que se cayó, que se golpeó, que fue un accidente, pero en el historial va a aparecer siempre que ha habido sospecha de violencia. Entonces, ahí, a pesar de que no se autorreportó la violencia, sí hay una sospecha de violencia. Ese cruce de información, que es un poco más verídico, con el cruce de información de, de denuncias policiales, eh, con los centros de ayuda que se da a las mujeres, con todo ese cruce de información, en países donde hay eh, toda esa información, se ha hecho cruces y más o menos se entiende de que la violencia autorreportada en las DHS corresponde con los datos duros de los reportes administrativos. Entonces, por ese lado, eh, es confiable el autorreporte. La segunda razón por la cual sí es confiable el autorreporte es porque, si bien es cierto, el autorreporte puede tener una subestimación, no puede tener una sobreestimación, ¿no? Entonces, si la DHS me dice que el 70% de mujeres ha sido eh, víctima de violencia alguna vez en su vida, lo más probable es que sea más que 70%, pero no menos del 60%, ¿no? Y eso lo que me puede ayudar es decir, al menos el 70% de mujeres ha sido víctima de violencia alguna vez en sus vidas. Si bien es cierto, el dato no es preciso porque es autorreporte, yo sí puedo decir que al menos el 70% ha sido víctima alguna vez. Si yo tengo datos grandes, como el 70%, a pesar de que es subestimado, de todos modos es igual de preocupante. Entonces, por esas razones, no se descarta el uso del autorreporte de violencia de la DHS. Se pueden utilizar con total confianza. Veamos. Este módulo es este, RH 84DV. Las variables contenidas en la base de datos brindan información sobre violencia física, psicológica y sexual sucedido alguna vez en la vida de las mujeres de 15 a 49 años, como en los últimos 12 meses. En esta base de datos hay información sobre violencia alguna vez en tu vida, también violencia en los últimos 12 meses y en algunos casos también violencia en los últimos 7 días. También brinda información sobre la violencia intrafamiliar en mujeres de 15 a 49 años, nunca unidas. No solamente hay información sobre violencia con tu pareja, sino también violencia que sufriste por tus padres, por tus primos, por tus abuelos, por gente que vivía en tu casa cuando eras niña, cuando eras adolescente. También hay esa información. Las consecuencias de los episodios de violencia y la asistencia de los servicios de salud. Si pediste ayuda o no pediste ayuda, a quién pediste ayuda. Información sobre las formas de castigo ejercidas por los padres biológicos a sus hijos e hijas y creencia de las necesidades de castigo físico. Eso se llama violencia durante la niñez.
Listo. Abramos. Esto está a nivel de mujeres, por eso acá está la variable case ID. Hay una cantidad enorme de variables. Hay en total 220 variables. Las primeras variables que aparecen son sobre abuso y violencia en el hogar por la pareja. Acá dice su esposo o compañero. La empujó, la sacudió, le tiró algo, la bofeteó o retorció el brazo, la golpeó con el puño o con algo que pueda hacerle daño, la pateó, arrastró, la estranguló o quemó, la amenazó con cuchillo o pistola, la agredió con un cuchillo o pistola, ha utilizado la fuerza física para tener relaciones sexuales, la obligó a tener relaciones sexuales, le retorció el brazo, lo tiró del cabello. Esos son violencia de su pareja alguna vez. Acá tenemos causas de la violencia. Le causó moretones, lesiones, le tuvo que ir al médico, tuvo heridas, huesos rotos, tuvo que ir al curandero, vocero u otra persona que le ayude. Acá tenemos información del pasado, no sobre la violencia actual, sino sobre eh, violencia cuando era adolescente o joven, que puede ser violencia de la madre, del padre, del hijo, del hermano, de otro pariente, de expareja, del novio actual, del padrastro, madrastra, suegro, suegra, vecino, profesor, empleador, extraño, amigo, policía, líder religioso, abogado, doctor. También hay violencia sobre el embarazo. Durante el embarazo fue víctima de la madre, del padre, del hijo, de la hija, del hermano, suegro, vecino. Cuando fue maltratado o violentado, pidió ayuda del padre, de la madre, del hijo, del hermano, de la pareja, del padrastro, del suegro, del vecino, del empleador, del profesor, del policía, del abogado, del líder religioso. Acá tenemos otro tipo de violencia, que es violencia psicológica, que su esposo se pone celoso, la acusa de ser infiel, impide visitas de amistades, le limita el contacto con familiares, le insiste en saber dónde está, desconfía con el dinero. Eso es violencia psicológica. Y más variables sobre violencia. Hay otro módulo que se llama el módulo REG 93 DB Disciplina. Este módulo es para niños, pero también tiene que ver con violencia. El anterior era violencia para mujeres y este es violencia para niños. En este se ven datos sobre cómo corrigen los padres a los niños, con violencia o con no, cómo se castiga a los niños. Así que este es otro tipo de violencia, pero igual está el dato acá. El que más se utiliza es la violencia familiar, la violencia contra la mujer. En este caso, vamos a generar algunas variables: violencia emocional, violencia física y violencia sexual. En el caso de la violencia emocional, tenemos la variable D14. En el caso de la violencia física, tenemos varias variables, el D106, D107, D108. Y en el caso de la violencia sexual, tenemos dos variables, que es la D105I y la D105H. ¿Por qué hay dos? Uno es que le obligó, eh, uno es que le obligó a tener relaciones sexuales agrediéndole físicamente, y otro es que le obligó chantajeando a la persona, ¿no? Por eso es que hay dos. Acá en el caso de violencia física hay tres, porque hay diferentes tipos de violencia física. Uno es simplemente jaloneos eh, que no derivan en un moretón. El otro ya es golpes que generan moretones, patadas, abofeteos. Y el otro ya es cuestiones más extremas, como utilizar algún arma, algún cuchillo, algo tangible, ¿no? Algún arma blanca o un arma eh,
como pistola o todo eso. Con eso podemos tener esos indicadores de violencia. Vamos a poner acá. Estos son variables de violencia en los últimos 12 meses. ¿Sí? También se puede calcular violencia alguna vez en la vida y también violencia en los últimos 7 días. Esta es violencia en el último año. Entonces, el 23,04% de mujeres ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses de tipo emocional. El 27,57% ha sido víctima de violencia física en el último año. Y el 0,38% ha sido víctima de violencia sexual en el último año. Cada uno de tipos de violencia se puede desagregar en tipos de violencia más desagregado. En la emocional hay varios tipos de emocional, chantajes, violencia, vamos a ver qué tipos de violencia emocional hay. Puede ser solamente celos, eh, le acusa de ser infiel, le impide visitar a familiares o amigos, eh, siempre está viendo dónde está la persona, desconfía. También en violencia física hay varios tipos de violencia física. Y todos estos tres tipos de violencia son de la pareja actual. También hay violencia en el pasado, violencia por familiares cercanos, por vecinos, por empleadores, por líderes religiosos, por todo eso. Así que es una base de datos bien extensa y, que tiene bastantes usos. Que inclusive hay muchas investigaciones que todavía no se hacen, ¿no? No he visto ninguna investigación hasta ahora que utilice la violencia por agentes externos al hogar. Acá hay policías, hay amigos, líderes religiosos, doctores, abogados, extraños, vecinos, maestros, profesores. Investigaciones con de ese tipo de violencia no he visto todavía. Pregunta, chicos. Gracias, chicos. Ok. Y bueno, acá podemos juntar algunos módulos. Voy a juntar el módulo de hogares con el módulo de características del MEF y luego voy a juntarlo con de, el módulo que vimos acá, que era de nupcialidad, y con el módulo de violencia, con el módulo violencia doméstica. A ver, acá me sale que no guardé este. Acá me dice que no existe este. Ahora sí. Nos he juntado características de los hogares con características de los miembros del hogar, con el módulo de nupcialidad y con el módulo de violencia. Entonces, con eso veamos violencia física. Es la misma información que saqué hace un rato, pero veamos qué sucede si utilizo el factor de expansión. Si utilizo el factor de expansión, no cambia casi nada. En este caso, nada en realidad. Algo que hay que fijarnos es esto. Cuando nosotros teníamos la ENAO, en frecuencia me salía la cantidad de personas de la población. ¿Ya? Inclusive uno de sus compañeros me preguntó,
si estos numeritos de frecuencia se podían interpretar en la ENAU. Y sí, en la ENAU se podía interpretar, era la cantidad de personas de la población. En este caso no se puede. En este caso, el factor de ponderación no permite que esto se interprete como la cantidad de personas. Inclusive se dan cuenta que son valores bien chiquitos. Lo único que se puede interpretar es el porcentaje. Acá puedo decir 25.57% de las mujeres del Perú fue víctima de violencia física en los últimos 12 meses. En violencia emocional, cuando utilizo el factor de expansión, cambia un poco y así puedo hacer cruces de información. Acá veamos por departamentos. ¿Qué departamento presenta mayor violencia física? Parece que 39.82, 43. La Madre de Dios presenta más violencia física, ¿no? A ver, veamos violencia emocional. 35, 56, 37. También Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios presenta los mayores índices de violencia física y también de violencia emocional, ¿no? Si separamos por urbano-rural, mayor violencia física en el área rural y mayor violencia emocional en urbano. Entonces, en el área rural, más violencia física y en el área urbano, más violencia emocional. Y violencia sexual, si bien es cierto, son porcentajes pequeños, pero en el sector rural hay más violencia sexual. Ok, chicos, ¿tienen preguntas sobre esto? Esta es la ENDES. Como se dan cuenta, es un poco más complicada que las demás encuestas, no solamente por muchas razones, ¿no? Sus, sus módulos tienen nombres raros, sus variables tienen nombres raros, el factor de expansión es, para utilizarlo hay que dividirlo, tiene módulos muy distintos, que están a nivel de agregación muy distintos, cada módulo tiene su población objetivo distinta, hacer merge es un poco complicado, entonces creo que todos los investigadores que conozco siempre dicen que la ENDES es la encuesta más difícil de trabajar. Sin embargo, como ya les mostré, hay mucha ayuda para trabajar esta encuesta, ¿no? Ya tienen un montón de ayuda para trabajar la ENDES. Y los temas también son muy interesantes, ¿no? Sobre todo si van a trabajar en temas de salud o temas de violencia. Esta encuesta es la ideal. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Mañana, que es la última clase, vamos a ver lo último. Vamos a ver la información del BCR, del Banco Mundial, el Penn World Table y el Milestone Historical Statistics. Y solamente para decirles que mañana vamos a utilizar un poco de Excel, ¿ya? Porque los datos del BCR se pueden acceder de forma bastante simple desde Excel utilizando un add-in. Acá vamos a instalar
una pestaña nueva que va a llamarse BCR. Y con esa pestaña BCR vamos a poder acceder a la información del BCR de frente sin tener que entrar a su página web. Entonces, si no tienen Excel en sus computadoras, instálenlo, porque mañana vamos a instalar en Excel un complemento, un add-in del BCR, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Ya nos vemos mañana. Me quedo un rato por si alguien tiene preguntas. Y ya eso es todo por hoy. Cuídense. Gracias, Diego.